Muy bien, lo ofrecido. Estamos como nuestro segmento semanal 4D con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra para conversar sobre los temas que están sucediendo y que a veces no están en la agenda, sino que son lo que subyacen a lo que se discute y a lo que ocurre a lo que no se discute, pero que explica mucho de lo que sucede en el mundo. Jorge, Maite, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Les lanzo la idea que hemos estado conversando porque los temas acá no, como dice el federal, es el caen, las ideas no se exponen, no se imponen, se exponen. Y como siempre conversamos, qué tema vamos a tener cada semana. Es todo lo que pasa en este mundo tan extraño, donde desde hace unos 3 años, las cosas suceden con mucha rapidez, donde tenemos lo que está ocurriendo hoy día entre Israel e Irán, que es como el mega enfrentamiento en la zona, y donde están ocurriendo muertes en ambos lados, mucho más en el lado de Irán y lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay un presidente que ahora se da como que tiene rebeliones de gente que le dicen no queremos reyes, o donde asesinan a un congresista y lo que puede suceder, lo que está ocurriendo en Kiev, lo que puede suceder entre China y Taiwán, es un mundo muy, muy extraño. O acá, donde tenemos fiscales de la nación que se pelean, una para que no la saquen, otra para meterse, es un mundo muy extraño y donde la incertidumbre es un tema que comienza a tomar cada vez más fuerza. ¿Cómo lo ves? Bueno, si analizamos lo que has descrito muy bien, coloquialmente diríamos, la gente está locaza. Sí. Pero retomando eso y viéndolo de una manera un poquito más técnica, hay dos piezas de información que pueden ayudar a precisar esto. En el Perú hemos encontrado que en el tercio final de la pandemia cuarentena, teníamos antes una crisis de valores y la gente era bien criolla, pero en el último tercio encontramos que eso se había vuelto más descarado y encontramos el factor de salir a la buena o a la mala. Entonces, ¿eso qué implica? Una mayor polarización. Si esto lo juntamos con los estudios epidemiológicos sobre depresión y ansiedad, que se han disparado enormemente ya desde la mitad En el de mundo, la, en el Perú. en el mundo y en el Perú, como siempre, estamos adelante en lo malo. Entonces, a partir de la mitad de la pandemia se disparó, pero la ansiedad que hace te pone en el cerebro de modo emergencia, en modo defensivo. ¿Eso qué quiere decir? Que eres más fosforito, menos reflexivo, que vas a usar tu cerebro más primitivo, te vuelves más belicoso. Entonces, si eso es un fenómeno global, entonces, ¿qué podríamos predecir? Que van a haber más conflictos a todo nivel. Y lo que has descrito es coherente con esa descripción. Entonces, estamos locazos y hay que ver esto como un tema de salud mental, colectiva y global. Y uno podría decir, Jorge, que se contagia entonces los estados de ánimo, o sea, mismo virus, o sea, el Perú está dentro de la aldea global, ¿no? Y con las redes sociales hay, hay conductas, hay, digamos, ánimos que también se divulgan. Uno podría decir que lo que está pasando, que parezca tonto, ¿no? En el Medio Oriente o en los niveles de conflictividad que hay en los Estados Unidos por la réplica, por ejemplo, por el consumo de las redes sociales, ¿podrían también generar algún tipo de ánimo similar? O sea, porque es bien interesante lo que tú dices, cómo algo que está tan lejano termina también impactando en el país, estará vinculado con el consumo de los contenidos. Entonces, deberíamos consumir cosas menos belicosas y entonces entrar en una fase más relajada. Yo diría que hay dos cosas, ¿no? La que acabas de mencionar, pero también lo de generación espontánea, porque la pandemia afectó a casi todo el mundo y el otro vector importantísimo es el abuso de las redes sociales y el incremento de los diferentes tipos de adicción, como compras en Temu o compras en línea, también el tema de las apuestas en línea. Entonces, ¿qué hace? Nos pone aún más ansiosos y necesitamos hacer algo y reaccionamos más. Entonces, en diferentes partes del mundo se dan las condiciones para que se dispare eso. Entonces hay un problema pendiente entre Rusia y Ucrania, explota. Hay un problema pendiente entre el sur andino y Lima, va explotando.
Y además de lo que estás mencionando, que cuando uno observa mucho algo, a pesar de que lo veas de manera crítica, se normaliza. Entonces, eso va sumando al problema. En cada espacio tiene esto su correlato, y me explico. Yo tengo una hipótesis, pero a los fundamentos que los peruanos no nos preocupamos de lo que pasa en el mundo. El mundo está que arde, pero los temas como que aquí son más mundanos. A veces cuando viene gente de fuera y me preguntan, los medios de comunicación, ¿cuán internacional, cuánto le dan al tema internacional? Le digo, mira, lo más internacional son los goles de Messi. Después creen que todo ocurre en el Perú y no miran para afuera. Entonces le pregunto, ¿los peruanos nos estamos ya inundando de lo que pasa en el mundo que es tan complicado? ¿O es que tenemos nuestras propias fuentes de ansiedad, de incertidumbre, que aquí nos van como acogotando? Y les digo de un caso de una persona que conozco, familiar, que le preguntan, porque yo tengo familia en Israel, y le preguntan en el chat familiar, ¿no vives en angustia con esto que están llegando las bombas, con las sirenas y todo? Y su respuesta fue bien honesta y dijo, más angustia me da vivir en Lima y no saber si llegaba a fin de mes con la plata. Muy interesante. Sí, yo creo que es un poco de ambas, pero enfatizaría la hipótesis que acabas de plantear, ¿no? Especialmente los jóvenes no leen noticias, y estamos hablando de jóvenes universitarios. Entonces viven más su problema cotidiano, el radio Bemba, y de pronto todos se enteran de los escándalos de Dina y de la última locura de Trump, pero vía TikTok. Entonces no es una información mínimamente validada, sino que ahí se termina de hacer la noticia aleatoria y terminan explotando las teorías de conspiración y vivir en realidades paralelas. Tú, Maite, que andas siempre en estos casos de cosas de inteligencia artificial, ¿cómo estos temas están conectándose bueno, los chat GPTs, los Perplexity y todas estas cosas, ¿te dan soluciones para esto o te crean más problemas? Bueno, lo que dice Jorge es interesante porque el asunto de estas cuestiones de conspirativas vienen más por el mundo de las redes sociales, pero cuando uno habla con la inteligencia artificial, porque finalmente de chatear es eso, es conversar, lo que se nota es que ha generado un gran nivel de preponderancia en gente joven, Jorge. Y yo diría que el asunto ya no es tanto que se informan por las redes sociales, por TikTok, porque recordemos la encuesta que comentamos acá de la gente joven, también tienen una posición un poco escéptica, ¿no? Se dan cuenta que lo que pones ahí eventualmente, depende de quién lo ponga, va a tener un sesgo. Lo que sí ha incrementado muchísimo es que la gente se está informando a través del chat GPT, ¿no? O sea, le preguntan cosas, e incluso ya llegó a un nivel muy interesante. Las últimas encuestas que están dándose a nivel global de uso del chat GPT está vinculado con consultas de corte psicológico y emocional. Y entonces lo que ves es que mucha gente joven Para la noticia. me pregunta, Dale, para. pero nos va a contar su opinión. Pero, por ejemplo, ¿no? La gente le pregunta, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Debo aceptar o no este trabajo? ¿Voy a ir a una cita laboral? ¿Cómo debería decirle? Tengo este problema emocional con mi papá, me voy de la casa. Todas esas situaciones que antes uno diría, bueno, para empezar lo positivo es que ya por lo menos le están consultando. Pero claro, antes no tenías con quién. Tu amigo ha pasado a ser una cosa de validación de lo que te dice el chat GPT. Pero eso, en este mundo tan extraño, medio distópico que estamos describiendo, tiene que ver con algo muy interesante, y es que nos estamos encapsulando en nosotros, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología se convierte en una extensión de nosotros, porque lo que la gente no sabe es que esta inteligencia artificial generativa captura lo que somos nosotros. Y al final del día, cuando tú le preguntas al ChatGPT, ¿debo o no debo ir a esta entrevista? O cómo le digo a la persona con la que tengo un problema de la manera más simpática para que no se sienta mal, de alguna manera estamos transfiriendo lo nuestro. Entonces, a mí lo que me preocupa, y eso es una pregunta tal vez para Jorge, es que al final esta historia nos va a terminar encapsulando más en nosotros mismos y vamos a terminar mirándonos el ombligo, porque a menos que no socialicemos lo que hacemos con este tipo de tecnología, sí se pueden terminar confirmando las teorías de conspiración. Si yo, por ejemplo, fui a TikTok y vi que el señor, voy a decir cualquier cosa, ¿no? El señor Trump es un pro-nazi,
porque he visto 4 fotos y yo se las pongo al ChatGPT y se lo pregunto de una manera u otra, el ChatGPT va a terminar confirmando porque es lo que finalmente yo quiero. Y para cerrar, una cosa súper interesante, hay un paper que se ha hecho en Japón, en donde se buscaron 2 grupos focales bien interesantes. Uno que le preguntaba cosas al chat GPT de manera muy ruda, incluso hasta usando palabrotas, ¿no? Ya, dime tú, tonta, o lo que fuese. ¿Qué debo hacer para pasar un examen? ¿Le pago al profesor? ¿Plagio? ¿O simplemente no voy? ¿Y qué le dijo Le digo, 1, 2, 3, sin asco, plagea. Se acabó, sin asco. Y cuando más bien le preguntaban de manera muy amable, por favor, ChatGPT, ¿qué me sugieres? ¿Debo pagarle al profesor? ¿Plagio? Lo que increíblemente pasó es que el ChatGPT se puso en una situación moral y no le quiso responder. Le dijo, bueno, yo no te puedo responder a esa respuesta, a esa pregunta, pero sí más bien te pediría que lo pienses. Entonces el estudio lo que dice es, claro, dependiendo de cómo le estoy preguntando a la cronología, también la forma en que me va a dar la respuesta. comentario más para Borges, pero ahí tú le preguntas a esto al chat, GPT 8. sí le dices, oye, al margen de los valores, ¿cómo hago para pasar el examen? Te dice copia, pues, ¿no? Claro, claro, pero ahí voy. Se pueden confirmar, y otra vez, ¿no? Esta tecnología es neutral, pero es verdad, según estos estudios, que puede llegar a capturar ciertas formas nuestras y confirmar lo que quiero confirmar. Entonces, al final del día, si yo veo en X o en TikTok algo, por ejemplo, lo de Trump es un pronazi, sí, es un pronazi, entonces termino de confirmarlo porque encima me lo ha dado el chat GPT. Sí, en primer lugar, esto brinda evidencia a favor de la hipótesis de que la salud mental es el problema, uno de los problemas centrales, porque ya es la consulta más frecuente. Ahora, los sistemas de inteligencia artificial tipo Gemini, ChatGPT, dependen mucho del prompt que uno le pone, El prompt es la consulta. la solicitud. Entonces, si uno le dice, ponte a mi favor o ponte en posición contraria, entonces uno le puede hacer, ponte en posición neutral y aconséjame que, con eso se va a ir modulando. Y el furor de esto es tan fuerte que hace poco estuve conversando con unos psicoterapeutas jóvenes y se quejaban de que ahora sus pacientes le piden que validen las recomendaciones de ChatGPT y se quejaban de que su trabajo ahora era simplemente validar lo que les decía el ChatGPT. Y en esa conversación yo les decía, ¿qué cosa es mejor? ¿Un buen sistema de inteligencia artificial o un psicoterapeuta mal formado? ¿Y quién me va? Y, me comentaron que era mejor un ChatGPT. Ahora, por supuesto que un psicoterapeuta con buena formación, que estamos hablando de doctorado, postdoctorado, etcétera, en el Perú con licenciatura se puede hacer psicología clínica, pero en otros países adelantados vas a la cárcel si lo haces. Entonces, es una cosa que va a ir evolucionando. Pero algo muy importante, cuando la ciencia psicológica empieza a investigar qué terapias son mejores para qué tipo de problema, el tiempo de respuesta es más o menos 5 años, mientras que acumulas investigaciones, se publican y se hace el metaanálisis. Pero simplemente con machine learning y teniendo un grupo una muestra muy grande y metiéndole ciencia a la retroalimentación de la IA, esto podría revolucionar la eficacia de los modelos terapéuticos, que dicho sea de paso, ahora no hay suficientes psicólogos ni en colegios, ni en la calle, ni en San Juan del Lurigancho, ni en Miguel Dazo para atender la gran demanda. Entonces, lo importante es que psicólogos muy experimentados estén revisando y afinando los algoritmos que están detrás de esto, y es una gran esperanza que el buen psicoterapeuta va a seguir teniendo chamba. Por si acaso, yo no soy psicoterapeuta, yo soy investigador, pero esto hay que prestarle atención y va a solucionar más problemas de los que va a traer, Sí, solamente en mi opinión.
No, para completar, porque la posición tuya es bien ponderada, Jorge, porque yo también creo que todo este tema de la inteligencia artificial recién estamos conociéndola, estamos en los umbrales, pero lo que se viene va a ser muy potente, porque primero, lo que decías tú, ¿no? La investigación que se puede agilizar alimentando, entrenando a una inteligencia artificial con miles de casos, por ejemplo, de prácticas, de psicología o lo que fuese, o en la investigación también de, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, ¿no? Donde tienes una precisión tremenda para saber exactamente dónde empieza o cuánto de la dosis, tal o cual le puedo dar, va a ser espectacular, ¿no? Sin embargo, como es una tecnología neutral, como decía, potencia todo, lo bueno y lo malo. Y ahí es donde vienen estos temas éticos con los que hemos empezado, de saber pues cómo enfrentar la incertidumbre y el tiempo en que estamos viviendo, porque si le sumas el tema de las polarizaciones globales al tema de la inteligencia artificial, yo creo que al final del día lo que estamos observando es una nueva era para la humanidad en general, ¿no? Porque muchos de los supuestos, el otro día hablaba con alguien que vive en los Estados Unidos que no es americano, sino un noruego, y me decía, lo que a los americanos les está rayando de vivir ahora en este país es que antes existían algunas, digamos, existían como reglas no escritas. Habían reglas no escritas que todo el mundo respetaba, esas no estaban en la Constitución, no estaban en ningún lugar, pero sabíamos que funcionaba así. Pero hoy día ya no existen las reglas no escritas, y ya nadie sabe qué va a pasar. Y me decía, ya ha llegado un punto en que Trump se ha convertido en Dios, porque solo Dios sabe lo que pasará y los caminos de Dios son desconocidos, como Trump, los caminos de Trump son desconocidos. Justamente esa es una característica ya de un problema de salud mental, pero ya en un grado Global. mayor, que es la Entiendo. autorreferencia. La autorreferencia. ¿Cómo Entonces, es eso, por favor? Cuando yo estoy discutiendo con ustedes y ustedes me brindan evidencia, entonces yo escucho la evidencia. Y en el peor de los casos, a ver, vamos a verificar, ¿no? Y de ahí nace la ciencia. Pero la autorreferencia es que el eje de la verdad soy yo. Entonces Trump suele decir, ¿no? Una afirmación y el periodista le dice, ¿y de dónde sale eso? De mi inteligencia y de mi sabiduría. Entonces esa es la autorreferencia y es la madre de la polarización, porque no escucha el punto de vista del otro y rápidamente se cierra diciendo que el otro, sin mediar evidencia. Seguramente tú has tenido muchos entrevistados que tú le das una evidencia en contra y son cerebro de Kevlar a prueba de balas, ¿no? Y están autorreferencia. Bueno, algunos son mentirosos profesionales, ¿no? Que va por otro lado. Ese es un... Simplemente que le encanta escucharse y solo preguntarse y responderse a sí mismo, ¿no? Exacto. Y en esa línea, la inteligencia artificial creo que ha aprendido de la estupidez natural. ¿A qué me refiero? Que hay psicoterapeutas serios, ¿no? Que son empáticos con sus pacientes, pero los hacen pisar tierra. Pero hay otros, con tal de no perder a su cliente, que le sigue la corriente y lo tiene atrapado durante años. Y es más o menos lo mismo que hace la inteligencia artificial, solamente que honestamente se le puede pedir el prompt de manera neutral o considerando tal circunstancia, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y qué hacer, Jorge, o Augusto, no sé, cuando encontramos a alguien para que la gente que nos vea pueda pues discriminar cuando alguien está opinando autorreferenciadamente, ¿no? Porque uno tendría que activar pues una... Dando autorreferenciadamente. Claro, o Digamos, diciendo de acuerdo a mi pensamiento, según yo, o sea, sin tener ningún tipo de referencia o validación, porque en ese momento, si nosotros, como dices tú, normalizamos la autorreferencia, lo que estamos haciendo es le estamos entregando mucho poder a esa persona, y es lo que pasa en muchos de estos espacios en streaming que hablan porque les salió del corazón, pero oye, y la evidencia, no sé, yo es lo que opino. Es mi opinión, como dicen por ahí. Yo voltearía la frase, que el principio es sumamente importante, porque la gran mayoría es autorreferenciada opinológica. Es más, he escuchado gente que se jacta de ser opinólogo. Entonces, Eso es la autorreferenciación per se. No se da cuenta que es un insulto. y en su hoja de vida pone opinólogo. Entonces, más bien,
resaltar y darle más atención a quien brinda evidencia y verificarla. Eso creo que sería bastante más fácil. Es como la diferencia entre la ciencia política y la politiquería, ¿no? Todos hablan de soluciones mágicas, de varita, ¿no? Pero ¿cuál es la evidencia previa? Y si hablan generalidades es que no hay evidencia. Además, cuando hablan cosas absolutas, que esto va a resolver, también es contrario a la evidencia. Pero cuando dicen en tal país, en tal circunstancia, tanto por ciento se logró el cambio con esto, pero en el Perú tenemos estas diferencias, ahí hay que prestarle atención y validarlo porque es muy probable que sí tenga evidencia. Ahora, pero me interesa mucho lo que está mencionando, vamos entrando a la parte final de la autorreferencia de gente que sola no conversa mucho, ¿no? Hoy en día un drama es que no escuchan y todos creen que ser dueños de la verdad, y entonces hay gente que actúa un poco diciendo como, me jode que hablen cuando estoy interrumpiendo. ¿Y por qué? Pero peor aún, hay por ejemplo, es una frase que me gustó mucho hoy día, que es asombroso las tonterías que uno puede creer temporalmente si uno piensa demasiado tiempo solo. Lo dijo Keynes, que le mandó mi amigo Luis Pázara el día de hoy. Pero la gente como que sola comienza a lucubrar y a crear teorías y cree lo que es verdad, cree lo que tú ya estabas por decir, y entonces todo se va enredando. La soledad es mala para la salud mental y para la inteligencia también, porque somos especies sociales, se desregulan los neurotransmisores y uno termina sin validar las cosas que uno va haciendo. Entonces las personas solitarias no solamente van a tender más a la depresión, sino también más a pensamientos irracionales y pueden terminar creando algunos cuadros de vivir en un mundo paralelo. Y como la sociedad moderna en todas partes del mundo está tendiendo a una gran soledad, terminamos añadiéndole una capa más de chantilly matasano a la torta del conflicto contemporáneo. Maite, ¿y esos chat, GPT, Los ¿es bots. comunicarse con el mundo o es una forma de soledad? Porque si uno va a dejar de ir a un psicólogo, o es un fracaso del trabajo del psicólogo, o es también que la gente dice, no, prefiero ahora conversar con mi celular, y es una forma como de estar cada vez más solo. Yo creo que lo que tiene esto, pues, porque está en el aparato, ¿no? Está en la mano, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la inteligencia artificial es simplificar muchos procesos, incluso el de buscar un psicólogo, el de Por eso te buscar abre a el alguien que mundo, te o luego te referencia. pone cada vez más solo. No, esto es yo diría que te abre el mundo, pero como hemos explicado acá, hay que tomar en cuenta que es una tecnología que eventualmente replica modos de quien formula la consulta, o como dice Jorge, lo que se conoce como un prompt, ¿no? Entonces, no es que cualquier cosa que yo le pregunte va a tener una absolución neutral, dependiendo de cómo se lo pregunte, en qué estilo, si le doy más contexto, porque lo más importante de la inteligencia artificial es el contexto, ¿no? O sea, en general, digamos que estas tecnologías, y me parece muy curioso que haya crecido el pico de consultas psicológicas, porque quiere decir que quienes están haciendo el chat GPT, específicamente, porque no he hablado de las otras tecnologías, tal vez lo están promoviendo, porque ya se dieron cuenta que genera pues estas conductas adictivas, ¿no? Que es lo que tiene mucho de la tecnología, que te genera te amarra con una, con otra, entonces ya empieza a generar cierta cercanía con una cosa que puede ser un tornillo, ¿no? Porque finalmente es una herramienta. Entonces yo diría que sí te abre al mundo, porque definitivamente la inteligencia artificial lo que hace es aglomera o acumula muchos datos de todo el mundo, no solamente de mis consultas, sino seguramente de la consulta que ha hecho alguien en la India de manera similar a la mía, o otra consulta que hizo alguien en Ucrania o en Chile. Entonces, hay miles de Maites o de Jorges que están preguntando y que en esa masa se encuentran. Entonces, parece que en verdad, ay, mira, ¿cómo me entiende? No es que te entienda, sino que ha replicado las miles y millones de consultas similares. Pero yo creo que cognitivamente, efectivamente, te integra a un mundo infinito, pero existencialmente te aleja porque ya no vas a consultar al amigo, al papá, a los patas, y si los consultas, está esa recomendación subordinada al chat GPT.
y vas a pasar muchas horas. Yo sé de gente en otros países que en vez de escuchar música o Spotify, en viajes de 1 hora y media de ida y de vuelta, conversan con sus sistemas de inteligencia artificial. Entonces, también eso Misma película, ¿no? ayuda a que el escenario futuro sea más complicado. Es un mundo cada vez más raro. Yo diría que, mira, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encantan las películas de ciencia ficción. Yo cada vez más veo la realidad como si fuese la confirmación de la ciencia ficción, ¿no? O sea, no pensábamos que íbamos a tener este tipo de interacción con la tecnología o que iban a haber estas marchas como la que se han dado el fin de semana en los Estados Unidos con el ejército americano. Increíble, ¿no? Nunca en la vida había pasado eso en un país que supuestamente se preciaba de liberal. Y ahora Tremendo, ¿no? Andrés Dulú de Frágil se vuelve el Carl Sagan del Perú con su Un Mundo Raro. Ya se ha perdido la esencia en su canción de Tal los cual. años 70. Como leí un comentario que me mandaron, es los libros de distopías post-apocalípticas a la sección de historia contemporánea. Lo que ha pasado en las librerías hoy día, en cada vez Sí, más librerías. estamos en tiempos distópicos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jorge. Y Gracias, Agustín. En 4D vamos a una breve pausa y venimos con la entrevista a un gran actor, Gonzalo Molina, uno de los protagonistas de la película Cuadrilátero. Esa también es estupenda. Eso también es, Esa película también es distópica, creo. que si vaya a verla, está estupenda. Ya venimos.